Conforme empecé a ir ganando seguidores, empecé a notar que cierto contenido que publicaba por parte de Facebook en aquel entonces, pues bueno, era censurado. Y se me penalizaba con 48 horas y era un contenido que cualquiera que me lea, cualquiera que me siga, podrá tener una opinión, evidentemente, y en unas cosas estará de acuerdo, en otras no. Pero yo no insulto, ni publico noticias falsas, jamás he publicado nada falso. Entonces, a partir de ahí, cuando uno empieza a tener cierta notoriedad, también nota como no solo la presión de la censura que se realiza por parte de Facebook, posteriormente pasó lo mismo con Instagram, con YouTube también tuve problemas en cuanto a la monetización de los vídeos, ahí también nota cuando uno empieza a acercarse el poder político, empieza a llamar en la puerta. Es una de las preocupaciones de los españoles, pero quedó claro que no la única. Mañana de hoy, una moción de censura. Que los scratches son el jarabe democrático de los de abajo. Eso que ya iniciara José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007 con la ley de la memoria histórica. La ley ampara aquellos casos en los que la malformación fetal... Están proponiendo libertad para todos y para todas, para todes. En realidad, desde el principio, el periodismo era como un contrapeso, y debe ser un contrapeso al poder político. La cuestión es que eso ha dejado de existir. O sea, realmente lo que tenemos son grupos mediáticos que están adscritos a un partido político o a una ideología. Entonces, realmente, a partir de ese momento, la información obviamente se distorsiona y deja de tener pues, ese componente independiente y, sobre todo, un componente que siempre ha sido muy detestado por parte del poder político, que es tener la prensa libre. Hoy en día, evidentemente, ha cambiado mucho el asunto con el tema de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, uno cuando dice quiero trabajar en un medio de comunicación que no es libre porque depende de una forma o de otra, y lo vemos con las entrevistas que se hacen actualmente a los políticos, no son entrevistas, son masajes, y si no, no van a tu programa. Entonces ahí obviamente hay una lucha de intereses que lo que acaba provocando es que muchos medios de comunicación renuncien a su verdadera naturaleza, que es informar de los hechos y de los datos. Ya está. A partir de ahí luego cada uno evidentemente tendrá su línea editorial y las conclusiones las tiene que sacar el lector, no tiene que manipular la información el que la emite. Portada del País, portada del ABC, portada de La Razón, portada del Mundo, portada de La Vanguardia, portada de La Voz de Galicia, portada de 20 Minutos, portada del Periódico, portada de Canarias 7, portada de Mediterráneo, portada de Diario de Burgos, portada de Ideal. Esto no es ni más ni menos que el gobierno comprando publicidad en las portadas de los periódicos. Mi nombre es Oscar Parra, soy el director de un medio de comunicación en Colombia que se llama Rutas del Conflicto, que cubre temas de derechos humanos. Hace unos años le pedimos una información al Ejército de Colombia que se negó a entregarla, lo cual nos llevó a que la pidiéramos ante la justicia y, digamos, ante la presión judicial, el Ejército pues, tuvo que entregar parcialmente esa información y en medio de esa situación yo hablé en medios de comunicación diciendo que el Ejército no actuaba de manera transparente a la hora de entregar información pública. Esa circunstancia llevó a que el comandante del Ejército me pusiera un proceso judicial para que me retractara, que nos tocó afrontar, y luego de afrontarlo, además, nos dimos cuenta que el Ejército había construido perfiles digamos, mi perfil y de mis compañeros a partir de la información que hay en redes sociales y nos vinculaba de alguna manera con un líder de la guerrilla, un líder de un grupo ilegal. Esto nos ha traído un montón de problemas en el entorno familiar, muchísimo miedo. Digamos, ya uno lo piensa dos veces a la hora de investigar temas relacionados con el ejército. Hay compañeras y compañeros que han pues, digamos, pensado en dejar la profesión. Hay una que, por ejemplo, ya no volvió a ejercer. Tenemos miedo de que, por ejemplo, nos estén siguiendo físicamente. Al otro día, por ejemplo, de que salió esto al público, había gente del ejército enfrente de mi casa y inclusive las fuentes, que son también líderes de derechos humanos que están amenazados de muerte, algunos han dejado de hablarnos pues, por teléfono o por redes sociales porque tienen miedo que esas comunicaciones estén interceptadas. Evidentemente esto afecta nuestra profesión, digamos la forma en que ejercemos el oficio periodístico y pues nos llena un poco de dudas y de miedo y de estrés, ¿no? Y esa circunstancia es la que ha hecho que yo venga 3 meses a Madrid para tratar de tener un descanso un poco de esta situación tan estresante que vivo en Colombia.
¿Qué es lo único que habéis escuchado en la tele en estos 2 últimos años? Básicamente 4 cosas: COVID, cambio climático, volcán de La Palma y gran apagón, ¿verdad? Cuando ven que una cosa pierde el interés, van a por la otra. Muy curioso que La Sexta, la televisión más de izquierdas de todas, comparta grupo con el diario La Razón, claramente de derechas. ¿Será que es más fácil repartirse todo el pastel si tienes todos sus lados controlados? En el caso de España, bueno, tienes verificadores, como el caso de la agencia EFE, que es una agencia gubernamental. El caso de Neutral, una empresa de Ana Pastor, la mujer de García Ferreras, que obviamente comparten intereses. Yo, ciudadano, te voy a proteger de la desinformación, te voy a proteger de estos locos que andan y que habitan por el mundo de las redes sociales, para que estés protegido y bien informado. Y bien informado simplemente se trata de que tienes que comprar la retórica oficialista, y si te sales de ella, aunque ni siquiera estés cuestionando el fondo, sino la forma de cómo actuar frente a un problema, entonces a partir de ahí te encuentras con todos los istas, negacionista, fascista, etcétera, etcétera. Impiden que ese debate se dé porque no quieren debatir. En el fondo lo único que quieren es que todo el mundo compre de principio a fin el relato oficial. Y a partir de ahí, con esos linchamientos y las etiquetas que se ponen en los que dicen, vamos a ver, vamos a hablar esto a fondo, vamos a buscar si realmente esto tiene una solución mucho más beneficiosa que no esta, que la que ustedes nos están vendiendo, que se está demostrando que es errónea y que además es muy perjudicial para el bienestar de los ciudadanos. Entonces a partir de ahí dicen, no hay nada que debatir, porque no estás comprando toda la agenda. Entonces a partir de ahí lo que hacemos es etiqueta y se acaba el debate. Rajoy fue citado a declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel y era un momento histórico. Por primera vez en esta democracia, un presidente del gobierno en el cargo declaraba en un juicio. Sin embargo, Televisión Española no lo vio tan importante y mientras todas las cadenas transmitían en directo la declaración, la 1 daba un reportaje sobre pastelería perruna. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que hay que tener una cosa muy clara y es, no tenemos que preguntar a nadie ni pedir permiso por pensar diferente. O sea, ¿por qué tenemos que tener miedo a decir ciertas cosas? ¿Por qué tenemos que tener miedo a defender nuestras ideas? Yo en absoluto no me arrepiento para nada, al contrario. Creo que es la única forma en la que podemos luchar contra la dictadura del pensamiento único que se está estableciendo en Occidente. Eso es todo. Muchas gracias.